primera mitad en Sobre la Tierra. Ya está con nosotros en el estudio Camila Portas y está, esperemos, comunicada por teléfono María C. Martín, integrantes del Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad, que es un organismo de asesoramiento técnico y consulta integrado por la Asociación Sustentar y por la Facultad de Agronomía de la UBA. Camila y María nos van a contar sobre los residuos reciclables de Cava, cuánto se recuperan y el rol de los recuperadores ambientales y las campanas verdes. Hola Camila, gracias por estar en el estudio. Bueno, ¿Cómo andás? Hola, muchísimas gracias por invitarme y bueno, estoy muy bien, un poco nerviosa, pero bien. Nosotros también, tranquilo. Bueno, ¿nos querés contar qué son los residuos reciclables y qué beneficios trae recuperarlos? Bien, los residuos reciclables son materiales que pueden ser valorizados de otra manera en vez de ser dispuestos en relleno sanitario. Un relleno sanitario, como ustedes saben, es una obra de ingeniería que está destinada a disponer los residuos de los ciudadanos, ¿no? Y estos residuos reciclables tienen el potencial de ser revalorizados, a diferencia de los residuos orgánicos que por procesos biológicos llevan a descomposición. Y los residuos reciclables más conocidos son el cartón, el vidrio, el metal, el plástico, el papel. Está muy bueno porque tienen el potencial de ser revalorizados y generar nuevas materias primas, ¿no? Como volver a reinsertarse en la cadena productiva, en el circuito productivo. ¿Qué ventajas tiene, reciclar o revalorizar este tipo de residuos? El primero es, como dije, como van a un relleno sanitario nuestros residuos sólidos urbanos, si nosotros hay parte de los residuos que no mandamos a relleno sanitario, estamos extendiendo la vida útil del relleno y estamos reinsertando estos materiales. Por otro lado, cuando separamos nuestros reciclables, le estamos dando trabajo a muchísimas personas, ¿sí? Porque la cadena de recolección de residuos genera empleo tanto en la recolección como en la clasificación, como en la separación y la comercialización de estos residuos, así que es como que estamos fomentando también nuestra economía. Y por otro lado, reciclar ayuda muchísimo a que nuestra ciudad esté más limpia, ¿no? Porque es como que parte de nuestros residuos forman parte de otra cosa, ¿no? Como entran a otro circuito, en vez de estar en un contenedor negro, transformándose y descomponiéndose con otros residuos que sufren ese proceso, como los residuos orgánicos, y mejoramos nuestra calidad de vida. Clarísimo. Bueno, antes de pasar a la segunda pregunta, nos logramos comunicar con María. ¿Querés hablar de auriculares? Y dale. seguimos con ella en la comunicación. Gracias, María, por estar acá. Va a ser extraño escucharnos. No, por favor. Recién, Camila, nos contabas un poco sobre el funcionamiento así muy por arriba, pero ¿querés darnos algunos detalles más de cómo funciona la recolección de residuos en Cava? Sí, el proceso de reciclaje empieza en nuestras casas, ¿no? Cuando nosotros separamos en origen. Separar en origen significa disponer de manera diferenciada los materiales reciclables, como los que hablamos, como el metal, el papel, el cartón, el plástico, y separarlos de nuestros residuos orgánicos o de la basura común propiamente dicha. Y una vez que nosotros los separamos, hay varias maneras de disponernos, ¿no? En general, los edificios que tienen muchas unidades o grandes comercios y muchas veces empresas prefieren disponer eligen disponer los residuos reciclables mediante dárselos a un recuperador ambiental, que esa es una de las opciones. Por otro lado, también los vecinos le pueden otorgar el material reciclable a un recuperador ambiental. Un recuperador ambiental nosotros lo reconocemos porque en general están en puntos estratégicos de las cuadras de la ciudad y tienen bolsones blancos muy grandes. Y por otro lado, otra manera de que nosotros tenemos de disponer los residuos reciclables es poniéndolos en un contenedor verde o llevándolos a un punto verde o una campana, dependiendo del lugar de la ciudad en donde estemos. Claro. Todos esos residuos reciclables, ya sea de la manera en la que nosotros elijamos disponerlos, llegan a centros verdes de la ciudad. Y esos centros verdes tienen la función, en los que trabajan cooperativas de recuperadores urbanos, tienen la función de clasificar esos materiales, de enfardarlos, de pesarlos, acondicionarlos de manera de poder venderlos a la industria y que la industria se encargue de reinsertarlos y que se conviertan en nuevas materias primas. Bien. Dijiste que, sobre todo en edificios de muchas unidades y compañías, a veces no usan a los recuperadores. ¿Hay
tienen, o sea, eligen esa alternativa les conviene por más de un motivo de imagen. No, es como que está dispuesto así por el gobierno de la ciudad, es como una obligación que tienen de tener algún tipo de trato con un recuperador ambiental y disponer el material de esa manera, sí. Mira. Sí, hay muchos encargados de grandes, de edificios grandes, de muchas unidades, otorgan el material así, de esa manera. Me da un poco de vértigo la escala, ¿no? Que se maneja de residuos. Estos centros verdes me imagino que son gigantes, pilas, fardos muy grandes. Sí, se reciben muchísimos residuos de toda la ciudad y, bueno, las cooperativas son las encargadas, de recibirlo, acondicionarlo y venderlo a la industria, ¿no? María, ahora aprovechando que sabemos que trabajás en el tema hace muchos años, ¿vos viste algún cambio en particular respecto al manejo de los residuos reciclables? ¿Fue mejorando? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo empecé a prestarle atención justo un poco cuando ocurrió en la ciudad de Buenos Aires que se sancionó la ley de basura, que se conoció como ley de basura cero. En más o menos 2007, 2008 yo empecé a prestar atención un poco en el marco de la profesión, ¿no? Y de mi trabajo como profesora de ecología en la facultad. Y ahí con un montón de estudiantes que en ese momento eran estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales empezamos como identificar preguntas y algunas de esas en ese momento apuntaban a hacer un diagnóstico en cómo estaba la cosa, en empezar a saber, qué alternativas tenía la gente para reciclar, cuántos de los vecinos a los que entrevistábamos separaban efectivamente sus residuos, qué hacían con esos residuos, cuántos sabían, cuánta información tenían. Y eso la verdad es que con el tiempo, con estos años que han pasado, yo te diría que mejoró muchísimo como era esperable, ¿no? Como un proceso, esto, al tener una ley, eso se convierte en una política pública, lógicamente, y entonces ahí se empieza a trabajar y yo creo que cada vez eso está mejor. Por supuesto, hay por delante un camino grande todavía, pero hay otras ciudades en el mundo que reciclan más todavía y hacia eso se apunta, ¿no? Excelente, María, gracias. ¿Nos querés contar, Camila, qué estudiaron puntualmente en el trabajo? Sí. Bueno, el objetivo de este estudio fue evaluar el ingreso y el descarte del material a 3 centros verdes de la ciudad. Vieron que les había comentado que el material reciclable va a centros verdes. En este caso, para este estudio, se eligieron 3 centros verdes que se llaman MRF. La sigla es por Material Recycling Facility. Tienen la característica, a diferencia de otros centros verdes de la ciudad, que tienen como tecnología que hace que la selección y la clasificación sea más ágil. O sea, además de tener una parte de clasificación manual porque tienen una cinta, hay una tecnología que ayuda a la separación y hace que la selección sea más fácil. Bien, entonces, para nosotros cuantificar cuál era el ingreso, o sea, es decir, medir la composición, qué está ingresando a los centros verdes y qué por otro lado se está descartando, es decir, qué se está enviando a relleno sanitario de lo que llega a los centros verdes, ¿no? Para medir esta composición, hicimos varias jornadas de muestreo para 3 centros verdes, que son estas MRF, y lo diferenciamos por canal de captación, tanto ingreso por recuperador ambiental como ingreso por contenedor verde, porque teníamos la hipótesis de que el ingreso por ambos canales iba a ser diferente. Lo que ingresaba por un recuperador ambiental iba a ser distinto que lo que ingresaba por contenedor verde. La idea era responder esa pregunta, ¿no? Y después, por otro lado, para medir el descarte, es decir, el rechazo, la logística fue más o menos similar, es decir, tomamos lo que sería de las bateas de descarte, de lo que iría a relleno sanitario, diversas muestras, y para ambos estudios, tanto para el ingreso como para el rechazo, se tomaron muestras y se llevaron a la Facultad de Agronomía para su pesaje y clasificación. Las muestras eran entre 30 a 40 kilos para el ingreso y más o menos 20 kilos para el rechazo. Es decir, clasificar todos esos residuos, ¿no? Y se clasificaron en 3 categorías, en residuos reciclables, en los que teníamos un listado bastante grande, pero en general papel, cartón, reciclables no aprovechables, que son algunos materiales que hoy en ese momento no se estaban comercializando por problemas de tecnología o porque no se encontraba comprador, y el resto que es la basura propiamente dicha. Claro. Y las personas que trabajan tienen que recibir una capacitación, ¿no? Para poder hacer una separación adecuada y demás. Sí, por supuesto. Son cooperativas que trabajan hace muchísimo tiempo con residuos y saben perfectamente cómo clasificarlas. Incluso nosotros recibimos capacitación para clasificar
de la manera en la que ellos clasifican en los centros verdes para poder, bueno, separar bien los materiales y no confundirnos a la hora de clasificar un plástico o clasificar un cartón. Tienen su propia jerga, y todos los materiales tienen su propio nombre, entonces, bueno, para el equipo era fundamental saber cómo clasificar para poder hacer un excelente trabajo. Yo a veces llevo los reciclables ahí a la campana y digo, wow, hay un montón de cosas que veo que no son tan reciclables, pero ahora pienso que quizás llegue cosas que no son para ser reciclables. Ahora vos nos contarás qué otras cosas encontrás. ¿Nos contarían un poco los resultados? Sí, bueno, en primera medida, como les había contado, la respuesta que queríamos responder era cómo era el ingreso, ¿no? Si había diferencias entre el ingreso de un recuperador ambiental o de un contenedor verde. Y bueno, encontramos diferencias. Estas diferencias sobre todo tienen que ver con la cantidad de resto que hay en ese ingreso, la cantidad de basura que hay en ese ingreso. En general, cuando uno evalúa el ingreso de un recuperador ambiental, está enriquecido en reciclables como debería ser, lo mismo que un contenedor verde, pero el del contenedor verde viene más contaminado, el ingreso. Y eso puede ser debido a varios motivos. Primero, disposición incorrecta. Un contenedor verde está en la calle a disposición de todos los ciudadanos. Al lado del negro en general también. Bien, vamos a hablar de eso. Está como a disposición de las personas, entonces puede ser que alguna persona, o por descuido, o por apuro, o por falta de interés, o porque, no se subió al tren del cuidado del medio ambiente, o lo que sea, quizás disponga de manera incorrecta en el contenedor, o incluso nosotros en nuestras casas nos podemos confundir y meter algo en la bolsa de reciclables que no era, entonces enriquecer ese ingreso en resto. Eso cuando vamos al ingreso de un recuperador ambiental, que son personas, como les había comentado, que voluntariamente le acercan el material, ya sea encargados o comercios, es más difícil que eso esté contaminado porque no hay otra disposición que sea ese mano en mano. Entonces es más difícil que eso se encuentre enriquecido en basura. Y bueno, eso por el lado del ingreso. Y por el lado del rechazo, que tiene muchísimo que ver, encontramos que cuando el material venía de recuperador ambiental, el rechazo, es decir, lo que no se recuperaba de ese material, había menos reciclables, porque en general, si los reciclables entraban bien, entraban limpios y secos, esos reciclables eran aprovechables. Pero por otro lado, cuando vas al rechazo de un contenedor verde, quizás la cantidad de reciclables que hay en ese rechazo que se están yendo a disposición final porque no están en condiciones adecuadas, porque estaban en condiciones de contaminación, aumenta. Y esos son en general los resultados más importantes que vimos. Impresionante. ¿Querés agregar algo, María? Sí, no, nada, eso, que la verdad es que nosotros teníamos ya la sospecha y era como algo que observamos, que lo que venía de contenedor por distintas razones venía más contaminado, y la pregunta que teníamos era un poco también en qué medida eso afecta la eficiencia del proceso de recuperación que se hace ahí en esa planta, y efectivamente la afecta negativamente. Es decir, cuando vos tenés un residuo que está más contaminado, es más difícil recuperar lo bueno, ¿viste? El reciclable. Entonces, bueno, ahí hay que seguir trabajando para que el material que llega sea mejor. Claro, clarísimo. ¿Y nos quieren contar las implicancias de esto que encontraron con Camila? Sí, bueno, como dijimos, el objetivo de este estudio es generar datos, ¿no? Somos parte de una facultad y nos interesa generar datos que sean confiables y que de alguna manera permitan fotografiar de manera más feasible la realidad de lo que está pasando en los centros verdes, ¿no? Cómo comprender cómo es la dinámica de separación y la dinámica de aprovechamiento para poder encontrar oportunidades de mejora y asesorar de manera correcta y con datos al gobierno de la ciudad para poder, seguir insistiendo con las campañas de concientización o, por ejemplo, evaluar alguna ruta que pueda llegar a estar más contaminada que otra, cuál es el ingreso de esa ruta, es decir, salen muchas posibilidades de este tipo de estudios una vez que uno tiene datos con los que cuenta para poder gestionar, y creo que esa es un poco el rol de la facultad que cumple en el observatorio, generar datos que permitan luego tomar buenas decisiones y ayudar a gestionar
Claro. Si nosotros pensamos que en alguna situación conviene que trabajen más los recuperadores, podemos incentivar de alguna manera ese proceso, ¿no? Ese movimiento, que se canalice más por ahí. Claro, en realidad la idea es que como que funcionen los dos canales y los dos canales funcionen bien, ¿viste? Como que no se disponga incorrectamente en los contenedores verdes y quizás sí que los recuperadores cumplan ese rol de bueno, recibir el material de, como dije, que generadores más grandes o de encargados de edificios o por supuesto de los vecinos que se quieran acercar, pero que también el contenedor verde sea una posibilidad y que la gente sepa que lo que dispone en el contenedor verde va a llegar a buen puerto y que se va a terminar reinsertando, ¿no? Y que no se caiga en la desconfianza de que todo se mezcla con todo o que no, eso se va a contaminar y vaya a terminar en relleno sanitario. Eso se escucha un montón. Sí. Bueno, siempre que vienen acá personas integrantes del observatorio, nos parece impresionante las líneas que tienen. Aparte de esta, también nos encantó mucho. ¿Quieren contarnos el resto? ¿Qué más tienen? Seguimos trabajando como con dos cosas. Ahora, por un lado, estamos con una cosa linda, que es una especie de convenio trío o tetrapartito con gente de una ONG que se llama Del Terra, que está trabajando a su vez con Google para usar inteligencia artificial para procesar imágenes de residuos que van pasando por la cinta. Y entonces eso en cooperación con las cooperativas que están operando los centros verdes donde se hacen las pruebas y el gobierno de la ciudad y nosotros como desde Facultad de Agronomía estamos haciendo las calibraciones, hacemos nuestra parte de diseñar la parte por lo menos de cómo ir mandando ese material y después clasificarlo, juntarlo todo y clasificarlo para hacer una calibración y compararlo con lo que leen las cámaras de fotos y lo que interpreta la inteligencia artificial de esas formas y de esa composición. Y bueno, eso es interesante, es novedoso y podría llegar a potenciar mucho la obtención de datos de una manera más simple y más inmediata, ¿no? Y por otro lado, eso respecto de cuestiones así de esto que hacemos en los centros verdes y con la recuperación de reciclables. Por otro lado, seguimos con las líneas, te menciono algunas, por ejemplo, que seguimos trabajando y consolidando los indicadores de limpieza de la ciudad, más de higiene y no tanto de gestión de residuos, sino de higiene en barrios vulnerables. En los barrios vulnerables de la ciudad, las villas, que como mucha gente las conoce, donde, por supuesto, la infraestructura que vos tenés e incluso la trama de esos barrios son muy distintas y no se puede hacer el mismo esquema de limpieza y de recolección de residuos que en el resto de la ciudad. Entonces, ahí hemos tenido que adaptar las maneras de medir y de evaluar en qué medida las medidas que se toman son efectivas para mejorar la calidad y la limpieza de esos lugares, por ejemplo. Impresionante. Antes de irnos, me gustaría que se le podamos poner nombre y apellido a algún residuo que apareció un montón en el estudio que la gente o en general pensamos que es reciclable y no se puede hacer nada. No sé, ¿Tergopor? Y bueno, lo que tiene eso es que a medida que van pasando los años, por supuesto, desde el gobierno de la ciudad, se está intentando como que la mayoría de los materiales que llegan a esos centros verdes puedan ser comercializados y por supuesto cada centro verde tiene su operativa, sus compradores y puede variar ese material de centro verde en centro verde. Nosotros tenemos el bendito también, el que le decimos multicapa, que es como el de la papa frita, el del snack, viste, que es un poquito metalizado, un poco de plástico, no sé qué. Ese es complicadísimo. Sí. Es complicado porque es una mezcla de cosas. Sí. Y aparece mucho. Sí, todo lo que es plástico 7, que es una mezcla de plásticos, es muy complicado. Y bueno, también el telgopor puede ser un problema, o los potes de quesos untables, potes de yogur. Pero uno como que no pierde la esperanza de que eso en algún momento se pueda recuperar e incluso hay muchas pruebas, muchas opciones que se están barajando hoy en día para poder empezar a comercializarlos. Y bueno, también un poco este es el objetivo, ¿no? de este tipo de estudios, como saber oportunidades así como de mejora y de eficiencia. Excelente. Bueno, las vamos a esperar en el futuro para que nos cuenten. Gracias, Camila. Gracias, María. Vamos a un corte y volvemos. Por favor, a ustedes. Gracias, María. Chao. Chao, chao.